Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Jeremías. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento solicitamos que nos acompañes con la presencia de tu Espíritu para que al abrir tu palabra podamos entender el mensaje que tiene para nosotros. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de Jeremías está en el contexto de una serie de profecías que van hasta el capítulo 6, donde Dios llama a Judá al arrepentimiento. El capítulo 3 terminó con un llamado a Israel, el reino del norte, y el profeta personalizando a Israel respondiendo al llamado del Señor. Recuerde que esto lo hace para mostrarle a Judá que su pecado es mucho más grave que el que cometió Israel, pero que si está dispuesto a reconocer su pecado, Dios puede perdonarles y restaurarles. Estudiemos el capítulo 4 de este importante profeta mayor de la Biblia. Para ello, comencemos con los versículos 1 y el 4, donde el Señor hace la invitación a la sincera conversión. Comencemos con los versículos 1 y 2. Si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá, y si con verdad y conforme al derecho y la justicia juras, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Cuidando con el tema que se ha estado tratando, entonces el diálogo es con el reino del norte. Israel, que ha sido esparcido entre las naciones de la tierra debido a su pecado, continúa ahora Dios, que responde a las palabras registradas por Israel en el capítulo anterior. Y es que el Señor le ofrece restauración si cumple las condiciones. Número 1 le dice, vuélvete a mí. La primera condición es ahora que dé la vuelta. Vas por el camino contrario, regresa a mí, dice el Señor. Número 2, dejar las abominaciones, es decir, dejar la idolatría, dejar la maldad, dejar las prácticas paganas. Un verdadero arrepentimiento debe venir acompañado de un sincero abandono de las tendencias al pecado. Número 3, jurarás, vive Jehová. Significa que reconoce la soberanía de Dios. Ya no deben servir a otros dioses y jurar por ellos. Debían demostrar que ahora Dios es supremo. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y a él seguirás, por su nombre jurarás. Más adelante esta misma petición aparece en Jeremías capítulo 12 versículo 16 y dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. No se trata del juramento normal que hacemos en nuestras conversaciones, sino que este juramento es el reconocimiento de la soberanía del Señor y estar dispuesto a servirle. Entonces, si Israel cumple con estas condiciones, las naciones de la tierra se convertirán al Señor. Debían ser testimonios para los pueblos de la tierra. Su conversión debía ser la causa de la conversión de otras naciones. Leamos Salmos capítulo 102, versículos 13, 15 y 16. Dice así, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Dios llevará su propósito de salvar a las naciones de la tierra a través de su pueblo. Estas mismas condiciones el Señor espera que nosotros cumplamos para que Él pueda hacer su obra de restauración, venir al Señor, dejar el pecado y aceptarlo como nuestro Dios. Elena de White dice, las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen bajo las mismas condiciones
y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo debajo de los anchos cielos. Libro Profetas y Reyes, página 366. Hoy debemos aceptar el llamado del Señor de todo corazón. Ahora, sigamos con Jeremías capítulo 4. Al partir del versículo 3, el mensaje ahora es para Judá, como diciendo: vean lo que sería capaz de hacer con el reino del norte, destruido hace 100 años atrás. Si ellos se arrepienten, Dios lo restaurará. Pero ahora yo les pido a ustedes que busquen al Señor de corazón, porque su pecado es mucho más grave. Leamos los versículos 3 y 4. Porque así dice Jehová a todo hombre de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Entonces viene la apelación a Judá para que cumpla las condiciones que el Señor los pueda salvar. Número 1, no pierdan el tiempo sembrando entre espinos. Jesús contó una parábola del sembrador y en ella habla de la semilla que cae entre espinos. Y Jesús explica: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. San Mateo capítulo 13, versículo 22. Entonces son aquellos que escuchan, que saben, pero las cosas de este mundo ahogan su fe. Por eso Dios les pide que aren, que limpien la tierra, es decir, que eliminen completamente la idolatría y los males morales y sociales para que la semilla de la verdad crezca. Número 2, circuncidad vuestro corazón. La circuncisión era la señal de que Israel aceptó el pacto con Dios, convirtiéndose en seguidores de Jesús. Esta fue puesta como condición a Abraham y sus hijos. Pero, ¿de qué vale una señal externa sin una convicción interna? La circuncisión debía ser el símbolo de la dedicación del corazón a Dios y una señal que se apartaban de la idolatría. En la traducción del lenguaje actual dice: cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplanlo en verdad. La verdadera circuncisión debe ser interna y no externa. El apóstol Pablo así lo expresa en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios espera lo mismo de nosotros hoy, no solo señales externas de ser cristianos, sino una convicción interna, una sinceridad con Dios. La siguiente sección son los versículos 5 al 8 y describe lo que pasará con Judá al no cumplir las condiciones del pacto. Vendrá la invasión. Leamos los versículos 5 y 6. Anunciadlo en Judá, proclamadlo en Jerusalén, diciendo: tocad trompeta en la tierra, gritad a voz en cuello y decid: reunidos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque del norte hago yo venir mal y quebrantamiento grande. Este es un nuevo discurso. El tema es el mal que pronto ha de venir. Se pide que se dé la alarma. Toca trompeta como un centinela que advierte del peligro inminente. Debían alzar la bandera, señal o estandarte, que el pueblo se congregue y recapacite. Debían correr inmediatamente y refugiarse en la ciudad amurallada. El peligro es inminente. Versículos 7 y 8. El león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso, vestíos con ropas ásperas, lamentaos y gemid, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Recuerden que el enojo de Dios, su ira es contra el pecado. Y la persona que no se refugia en el Señor sufre las consecuencias del pecado. Elena de White describe lo que pasó. Pero la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías,
Los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían estado extraviando a muchos. Libro Profetas y Reyes, página 303. Entonces lanza una voz de advertencia con trompeta de tal manera que todos puedan oír. Del norte vendrá destrucción, saldrá león. Esta es una figura de Babilonia, la nación que vendrá del norte de Jerusalén y arrasará. Así que todos los pueblos, todos los que puedan huir, no esperen, salgan a correr porque la destrucción es inminente. Yo ya les estoy advirtiendo, dice el Señor, del tiempo. De la misma manera el Señor nos ha enviado como mensajeros para pregonar, para advertir al mundo sobre el juicio divino que vendrá sobre la maldad de esta tierra. La gente debe ser advertida para que cuando ocurra no tengan excusa que el Señor no les advirtió, sino que cumplamos esa misión. El mundo nos va a reclamar. Judá, por el contrario, no quiso escuchar y los reyes temblarán. Igual pasará al final del tiempo, cuando los reyes de la tierra hagan lamentación por la venida del Señor. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Volvamos a Jeremías capítulo 4. Y entonces vayamos a la siguiente sección, los versículos 9 y 10, que describen la consternación que sufren los dirigentes del pueblo. Dice, en aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, los sacerdotes estarán atónitos, se espantan los profetas. Yo dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, tendréis paz, pues la espada ha entrado hasta el alma. Incluso los falsos profetas tratan de culpar a Dios diciendo que ellos profetizaron paz y lo que vino fue destrucción. Una nación guiada por hombres egoístas y profetas falsos que no hablan en nombre de Dios, pues la destrucción va a venir. Esto es similar a lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento en 1 Tesalonicenses 5:3 cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. La gente engañada cree que la paz se puede lograr sin Dios y eso es una falsedad. La advertencia es clara y haremos muy bien que nosotros escuchemos la voz del Señor. La siguiente sección de este capítulo 4 de Jeremías es la respuesta de Dios, la reacción de Israel y el llamado de Dios nuevamente al arrepentimiento. Versículos 11 al 17. Veamos algunos apartes. Versículos 11 y 12. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo y no para aventar ni para limpiar. Un viento más impetuoso que este vendrá a servirme y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. El Señor usa el símbolo del viento para hablar de poderes bélicos que vendrán y destruirán. Este terrible viento solano era símbolo de los juicios que están a punto de caer sobre los pecadores de Judá y Jerusalén. Dios pronunciará su sentencia con hechos y no con palabras. Entonces se compara a la destrucción como con una nube o un torbellino. Además se compara al destructor con un águila que ataca, símbolo del poder de Babilonia, hablando de la rapidez con la que vendrán los castigos contra Judá. Y entonces el Señor les dice que esto podría evitarse si se arrepienten. Leamos el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? La única esperanza de liberación para Jerusalén dependía de un arrepentimiento cabal y de una reforma de todo corazón. Le muestra el camino de la vida. Dios les advierte de lo malo que es tomar otro camino y sus consecuencias, y les advierte y les ruega que no vayan por ese camino. Pero lamentablemente, a pesar del ruego del Señor, el pueblo sigue el camino de maldad. Es la apelación del Señor para Israel y para nosotros. Leamos Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos,
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere darnos vida y a veces nosotros preferimos la muerte. Es hora de reaccionar y buscar al Señor de corazón. En los versículos 15 al 17, el anuncio de la invasión por parte de Babilonia es inminente. El versículo 15 dice: porque una voz trae las noticias desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Las noticias mismas están llegando desde los límites de Jerusalén. Dan quedaba al límite norte de Palestina y Dan era un centro idolátrico donde había un gran becerro de oro para ser adorado. La noticia de la invasión llega rápido, versículo 16. Decid a las naciones, hacedlo oír sobre Jerusalén. Invasores vienen de la tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. El profeta invita a las naciones vecinas a que sean testigos del castigo que está a punto de sobrevenir al pueblo escogido. La caída de Jerusalén debía de servir de advertencia para todos los paganos. En los versículos 18 al 26, Dios le permite ver a Jeremías la calamidad que vendrá a Jerusalén por su pecado, la destrucción que traerán los babilonios. Leamos el versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, un pregón de guerra. Este profeta siente dolor en su corazón, siente que se estremece su ser. Es una serie de angustiosas intersecciones que expresan una tristeza enorme que raya en la desesperación. El profeta expresa aquí lo que siente ante la calamidad que se avecina. Esta misma expresión es usada para describir la angustia que vendrá al mundo impenitente en los finales de la historia de este mundo. Versículo 20 dice: se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en el momento mis cortinas. El quebrantamiento es rotura, colapso, quebradura. Es una catástrofe total. Todas las viviendas serán quemadas. Las lujosas cortinas desaparecen. Esta es una descripción de la destrucción de Judá, pero que refleja lo que ocurrirá en el gran día de Dios, al final del tiempo. Entonces se da cuenta que este castigo no es culpa de Dios, sino de la maldad de Israel. Versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Es un pueblo incapaz de hacer lo bueno y hábiles para hacer lo malo. Y mientras el pueblo persista en la necedad de la rebelión, puede esperarse que continúen los juicios o castigos divinos. En los versículos 23 al 26 hay una descripción muy interesante. Miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Se le ofrece al profeta una visión de los resultados de la destrucción. Una tierra desolada y vacía, todo destruido, tierra sin luz. La tierra fértil y productiva se ha transformado en un desierto asolado. Los hombres ya no habitaban la tierra. Es un espectáculo de total asolamiento. Ahora, estas palabras son usadas para describir la condición de la tierra en los 1000 años que ocurrirán después de la venida de Jesús. La condición de la tierra será desordenada y vacía. Nos recuerda la condición del mundo antes que Dios organizara todos los elementos en ella. Es de total caos. Cuando Jesús venga, los santos serán trasladados al cielo, los impíos morirán y la tierra quedará desolada y vacía por 1000 años. El único habitante que quedará es Satanás. Durante esos 1000 años contemplará los resultados de su rebelión y esperará el juicio inminente que vendrá sobre él. Elena de White describe: nuevamente mi atención fue dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra mediante las 7 postreras plagas que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir a Dios. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. Se asemeja a un desierto.
desolado. Las ciudades y las aldeas sacudidas por el terremoto yacían en ruinas. Las montañas descuajadas de sus asientos habían dejado grandes cavernas. La desolada tierra iba a ser habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Allí quedaría Satanás recluido, vagabundo y errante por toda la tierra para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante todo ese tiempo, Satanás sufrirá muchísimo y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo que le reserva el porvenir, cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por todos los pecados que hizo cometer. Libro Primeros Escritos, página 289. Tan terrible es el castigo que vendrá a Judá que se convierte en un símbolo de la destrucción del tiempo del fin. Ahora, en los versículos 27 al 30, entonces se describe la destrucción de Jerusalén. Hay un mensaje de esperanza, versículo 27. Así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Aunque la destrucción es terrible, no habrá aniquilación definitiva. El profeta predice que Israel y Judá volverán a su tierra. Dios hará nuevas todas las cosas. Esta promesa es aplicada al tiempo del fin, cuando el castigo de Dios en llama de fuego cubra la tierra, pero este planeta no será aniquilado, sino restaurado. Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. En los versículos 28 y 29 nos habla de la destrucción que ocurrirá en Jerusalén. La destrucción será total. Vendrá el ejército de Asiria y Babilonia trayendo dolor y llevándose a los hombres de la tierra. Y pregunta en el versículo 30, ¿y tú, destruida, qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con amonio tus ojos, en vano te engalanas, pues te desprecian tus amantes, los que buscan tu vida. ¿Por qué se visten de fiesta y se arreglan como mujer adúltera? La destrucción viene y esta aparente alegría se convertirá en llanto. Llegará un momento en que sus amantes la dejarán, la abandonarás. Las potencias extranjeras a quienes Jerusalén estaba constantemente cortejando, Judá que buscó alianzas con poderes extranjeros y tratar de encontrar seguridad en estos poderes, pues ellos para nada podrán ayudarle, la dejarán sola y abandonada. Entonces el profeta escucha un grito, pero no de fiesta, es como de una mujer en parto, versículo 31, y reconoce que esta mujer ahora llora de dolor por la destrucción que vendrá sobre Israel. Amigo y hermano, este capítulo termina con una figura de tristeza y dolor, soledad y angustia. Y todo esto se pudo haber evitado, todo esto era innecesario. Si tan solo el pueblo hubiese reconocido su pecado y hubiese vuelto su vida al Señor, Dios los había restaurado. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor nos muestra esta historia y nos dice que seamos sabios, que tomemos el camino de la vida, que vengamos a Jesús y aceptemos que lave nuestro corazón y nos dé vida. Que el Señor en su bondad hoy te conceda paz y gracia, y que tu corazón experimente el perdón de Dios. Es mi oración por ti. Amén.